Después tendremos unas palabras de clausura, pero aprovecho para agradecerle el interés que ha habido en estas jornadas que hemos tenido durante esta semana. Hoy culminamos con la literatura femenina, la literatura escrita por mujeres en la época actual, de la que nos va a hablar Pablo García Valdés. Y con este recorrido que hemos hecho desde los orígenes hasta la literatura de hoy en día, pues daremos por concluido el panorama de las escritoras italianas a lo largo de todos los siglos, en toda la historia. Bueno, no sé si casi voy a ir presentando a Pablo. Noé se fue ahora mismo. Nada, yo creo que voy a empezar. ¿No te parece, Mercedes? Yo diría que sí, ¿eh? Sí, porque si no, no le quitamos el tiempo a Pablo. En todo caso, que hable después, si quiere hablar algo, ya está, ¿no? Después va a hablar, si viene. Yo creo que sí. Lo único que ahora también parece que se desconectó Noé. Ah, no lo veo yo eso, no, no sé. ¿Dónde lo ves? Ah, en los participantes. Sí, sí, falta Noé también. A lo mejor se le ha caído la red. Pues no sé, pues esperamos un Bueno, poco. yo creo que vamos a empezar, ¿eh? Vale. Bueno, les presento hoy a el doctor Pablo García Valdés. Es como algunos de los participantes seguramente lo hayan tenido como profesor. Pertenece también al área de filología italiana de nuestra universidad, de la Universidad de Oviedo. Él se ha doctorado con una tesis sobre las escritoras de novela histórica en la Italia actual, en la Italia del siglo XXI. Por lo tanto, es un especialista del tema que hoy nos ocupa, de la literatura italiana actual. Es también miembro del grupo de investigación Escritoras y Escrituras y del grupo Personajes Femeninos en la literatura. Por lo tanto, sus líneas de investigación siempre se han orientado hacia la literatura escrita por mujeres en Italia, las escritoras italianas, con especial atención al siglo XX y al siglo XXI. Fue premio fin de carrera, obtuvo una beca de formación del profesorado del Ministerio de Educación español. Es, por tanto, una persona que muy competente y, sobre todo, especialista del tema. No digo nada más de él, le dejo directamente la palabra para no robarle más tiempo y ya al final de su intervención podrán formularle preguntas y podrá participar el doctor Miguel Alarco si consigue conectarse. Pablo, gracias por esta ponencia, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación y también por el curso, porque me pareció desde el primer momento una idea muy interesante el hecho de ofrecer, ¿no?, en esta especie de curso, pues este recorrido por toda la literatura femenina de la historia italiana. Yo creo que es interesante, sobre todo también por lo que comentabas, Estela, en la presentación, y es que, bueno, muchos de los participantes, por lo que estoy viendo y he podido ver, son también alumnos, alumnos de nuestra universidad y alumnos de, bueno, pues de otros lugares de la geografía, ¿no? De México o estoy viendo por aquí también de Argentina. Por lo tanto, yo creo que es muy enriquecedor hacer un curso de esta naturaleza, sobre todo porque, como hemos visto con nuestros alumnos en la asignatura de literatura italiana contemporánea, el espacio que se reservaba a las mujeres era realmente escaso, que también es una cuestión que se comentó bueno, en el inicio, ¿no?, de este curso, que realmente tanto en las historias de la literatura
han marginado a las mujeres por el hecho de ser escritoras, como el hecho de que no figuren en los programas formativos universitarios. Entonces, creo que esto ayuda a completar, ¿no?, ese panorama. Especialmente lo digo porque el año pasado, en esta asignatura, el público era mayoritariamente femenino, eran casi todo mujeres. Por lo tanto, considero doblemente beneficioso que este perfil de estudiantes pueda verse también reconocido en la literatura. Por lo tanto, muchas gracias por la oportunidad y por la organización de este curso. Bueno, hablar de literatura femenina actual es quizás algo complicado, ¿no? Partiendo de la base de que apenas existen estudios exhaustivos sobre el tema, dada la contemporaneidad de las escritoras que se pueden abordar o englobar en este aspecto, así como por el hecho de que muchas escritoras que escriben hoy en el siglo XXI, su exordio literario se produjo también en el siglo XX. Por lo tanto, marcar ese límite temporal es quizás complejo, porque muchos empezaron a escribir, como digo, a finales del siglo XX, pero su madurez se produce en el siglo XXI. También otra de las cuestiones es cómo abordar o cómo seleccionar a estas escritoras, sobre todo por el hecho de que crear un canon siempre va a ser perjudicial, ¿no? Por todo lo contradictorio en sí mismo que oferta este tipo de escritura, ¿no?, de canónica. Por ello, me he planteado seguir un poco cuáles son estas reglas de mercado, ¿no? Porque hemos visto a lo largo de toda esta semana cómo el número de escritoras que aparecían en el panorama literario italiano ha sido exponencial, ¿no? Partíamos de la Edad Media en la que había muy pocas mujeres, o sea, tenía un conocimiento muy escaso de muchas de ellas, como apuntó mi compañero José García Fernández, de muchas de ellas solo teníamos incluso el nombre, no sabíamos mucho más, no guardamos sus composiciones, por lo tanto es difícil estudiarlas. Pero vemos cómo con el paso de los siglos su producción se ha ido incrementando de forma tan exponencial que a mediados del siglo XX ya se puede acumular, como hemos visto, un gran número de autoras. Por eso mis compañeras de la sesión anterior han tenido que ir casi a la carrera, ¿no?, anunciando muchas de ellas. Por lo tanto, abordar en este siglo XXI, ¿no?, en estas 2 décadas, muchas de ellas es, créanme, una tarea muy, muy ardua. Por ello, de un manual que he extraído de Michele Rack, che si intitola Mercato e romanzo, generi, accesi, quantità, que se ha publicado en el 2007, pero que responde bueno, a un trabajo previo, ¿no?, que se había realizado en el 2005. Este estudioso, Rack, bueno, es profesor en la Universidad de Siena y es asimismo director del Observatorio Permanente Europeo de la Lectura. Por lo tanto, el trabajo que él ha realizado me parece más que autorevole, ¿no?, más que significativo para abordar este estudio. Y como digo, él examinó 498 editoriales, de las cuales extrajo 4.147 títulos publicados. Y fruto de su investigación, de su estadística sobre la identidad, los hábitos de los lectores, sobre la edad también de los lectores o el género, llegó a la conclusión que se podrían individualizar unas 12 clases textuales de obras. Y de estas 12 clases, extrajo que 2 de ellas aparecen como principales, ¿no? Una de ellas es lo que denominó el murder, es decir, aquel género del giallo, del noir, del thriller, del horror, que correspondía a un mercado del 17,1%. Y en tercera posición, el histórico, ¿no?, que incluye pues todo tipo de novela histórica, de biografía novelada, autobiografías, de memorias. Y esto atrajo la atención de un 13% del público. Estos géneros vemos que son muy significativos en el panorama
actual. Posteriormente, en el 2008, Pablo, otra discúlpame. profesora de la Universidad de Pablo, Siena, en este caso Alessandra Pablo, Bellarosa, observó cómo estos dos Pablo, ¿me géneros, ¿no? oyes? Estas dos formas de escritura de novela, Pablo, pasaron a ocupar el primer y el segundo respectivamente, observando cómo Pablo, el género negro había aumentado significativamente a cuotas que alcanzaban entre el 20, bueno, que rondaban específicamente el 20%, Pablo, mientras que disculpa, el ¿me género oyes? histórico alcanzaba casi el 19%. Pablo, Pablo, Creo que se ha ido la ¿me, presentación. me estás oyendo, Pablo? ¿Se me oye o no se me oye? ¿Se me escucha? No, ¿se me escucha a mí? Sí, Estela, Sí. a ti sí se Ah, te oye. Hola. Sí. Sí. Pablo, te hemos dejado en la diapositiva se ha quedado en el... Pablo, ¿me estás oyendo? Pablo, No sé Está si me claro que no escucháis. oye Pablo, Estela, porque a ti se te oye y se te ve. sí, pues vamos a mandarle un mensaje. Sí. Y no se habrá dado cuenta de que no le pasa a la diapositiva, claro. Hola. Hola. Pablo, no te escuchamos, Pablo. O sea, te escuchamos, pero hay algún problema. Ahora. Sí. Sí, Pablo, ¿me oyes? Ahora. ¿Me estás oyendo, Pablo? Sí, ahora sí. Vale, es que se había quedado Sí, te la escucho. Te escucho. diapositiva se quedó congelada y no me oías. Me oían los demás, pero tú no me podías oír. Nada, ahora estamos en la Vale, primera bueno, espero diapositiva. que... Está la de Il Giallo puesta. Vale, perfecto. Sí. Venga. Pues, bueno, comentaba eso, ¿no? Que los dos géneros mayoritarios en el panorama literario actual italiano son precisamente el giallo, ¿no? El género negro, y en segunda posición el género histórico. Por lo tanto, me gustaría empezar precisamente con con el giallo. Me gusta decir que el éxito de la novela negra se debe hoy en día a una infinidad de posibilidades, ¿no? De reseñar pues los conflictos políticos sociales de nuestro tiempo. Este tipo de género entra en nuestros hogares a través de la lectura, o el cine, o las series de televisión, para relatar y denunciar un conjunto de comportamientos que pueden considerarse despreciables, ¿no? En este caso, la novela negra desenmascara, ¿no? Las entrañas más oscuras del ser humano, que se camuflan en las sociedades odiernas, ¿no? Donde la pérdida de la identidad, la desconfianza o, por ejemplo, la falta de solidaridad son las actitudes predominantes. Este género contribuye también a describir y analizar el mundo que nos rodea, desde una creatividad literaria que bebe pues, de una realidad oscura, marginal, en la que van a tener cabida personajes con nuevos perfiles, ¿no? Como los perdedores, los desengañados o aquellos que no tienen esperanzas en el futuro. Desde esta perspectiva, el acto criminal que se aborda ya no va a ser un mero juego de deducción y de intriga, sino un poderoso instrumento de análisis y de crítica hacia determinados comportamientos o actitudes sociales. Por esto, las causas criminales no se solucionaban con el descubrimiento del asesinato, sino que sirven como pretexto para que el personaje protagonista llene un vacío interior o existencial, ¿no? Que será exclusivo de él, sino de la sociedad en la que se inserta. Así, es preciso apuntar que la novela negra es un medio tanto para comprender como para analizar las sociedades modernas. De ahí que las causas del crimen se busquen en todo momento en el contexto histórico y social en el que se producen, puesto que suponen, en todo caso, como digo, una crítica a los condicionantes sociales que rigen nuestra cotidianidad. Cabe destacar también que la novela negra es un medio y es una fuente de inspiración para un gran número de escritores y de escritoras, quienes además de cultivar otras formas narrativas, se acercan al género para criticar, ¿no? Determinados aspectos de la sociedad, desde los recursos que proporciona pues, precisamente esta intriga criminal. Siguiendo esta línea, podemos afirmar que el número de escritoras italianas que se han acercado a la literatura criminal dista bastante en comparación de la producción de los varones, ¿no? Pero cada vez son más prolíficas, dotando al género de nuevos recursos y de perspectivas, y en definitiva enriqueciéndolo.
pues sacan a colación ciertas temáticas que no habían tenido cabida anteriormente y transportan a la ficción tanto la violencia machista y la crueldad que pueden ejercer sobre el cuerpo femenino, denunciando a través de la ficción pues esta situación o realizando también una llamada a la reflexión. Además, en el caso de las escritoras, su incursión en el género supone una doble subversión, puesto que por un lado su participación en géneros considerados subliterarios, como era la novela negra, era muy residual, ¿no? Y concretamente será en la década de los años 20 del pasado siglo, cuando estas mujeres empiezan a encontrar un espacio en la literatura policíaca, especialmente en el ámbito nórdico y anglosajón, y que luego iría al resto de ámbitos. No obstante, habrá que esperar a la década de los 90 para hallar ya una producción constante y transformadora para el género. Y por otro lado, ¿no?, las autoras de novela negra intentan acercar sus escritos a esta realidad cotidiana, al tiempo que luchan para que sus personajes, que serán también mayoritariamente femeninos, se alejen de estas imágenes estereotipadas que no reflejan ni la variedad ni la complejidad humana que conforman nuestra sociedad. En este sentido, es preciso apuntar que la participación de las escritoras en el género ha significado la inclusión de personajes femeninos y de historias repletas de maldad, de crueldad y de violencia, ¿no?, aspectos que permanecían para el orden canónico muy alejados de las virtudes femeninas más tradicionales, ¿no? Esta imagen de la Virgen María o de Eva o incluso de la Donna Angelicata, ¿no? No obstante, las escritoras actuales aportan modelos de comportamiento que subvierten este canon y la consideración del sexo débil referido a las mujeres. Estas protagonistas serán, por tanto, personajes que se conviertan en detectives y en investigadoras con cualidades para la resolución de los casos, ¿no?, como también harán los varones, pero también capaces de cometer atrocidades. En ambos casos, el carácter social de la novela negra exige que se configure un amplio abanico de personajes, sean principales o secundarios, que los lectores puedan identificar con un arquetipo concreto de una personalidad transgresora, pero con los que además sientan cierta identificación, ¿no?, para crear este vínculo emotivo o emocional. Vale. El primero de los casos, el de las protagonistas detectives, convierte el presente que en los albores del género, la presencia de mujeres encargadas de la resolución de un acto criminal resultó muy escasa, ¿no? Y esa en la década de los 90, y concretamente también de mano de Dacia Maraini, ¿no?, a la que presentó mi compañera ayer, se va a producir en estas dos novelas, ¿no?, Voci y Buio. En la primera narra la historia de Michela Canova, una periodista de radio romana que al volver a su casa descubre que su vecina había sido asesinada. Nada se sabe del asesino, ¿no?, porque, por ejemplo, no hay ningún indicio en la puerta que le permita averiguar que hubo un forcejeo, ¿no? Tan solo la brutalidad del crimen, ¿no?, en el que el cuerpo de su vecina aparece con 20 puñaladas. Michela emprende, por encargo de su jefe, una investigación periodística basada en realizar pues, un programa sobre asesinatos, sin resolver, que pudiera interesar pues, a la opinión pública, ¿no? Partiendo de este caso, la protagonista entra en contacto con Adele Sofia, que le proporciona todo tipo de materiales relacionados con homicidios sin resolver, puesto que era comisaria, ¿no?, de los cuales muchos de estos homicidios correspondían a mujeres o a niñas. Esta novela, dirigida sobre la feminidad, tiene como personajes principales a dos mujeres de gran independencia, volcadas en exclusividad a su trabajo y por tanto rompiendo cánones al hacer suyo un ámbito que parecía reservado al de los hombres. Y así la resolución del caso y la escucha de las voces, ¿no?, de los testigos o de las familiares de su vecina ayuda a recomponer esa vida rota, ¿no?, la de la víctima, la de Angela, cuya corporidad no solo había sido devastada con las cuchilladas, sino que ya había sido resquebrajada en la infancia al sufrir abusos sexuales. En el segundo caso, en el de Bullo, que es también una obra bastante conocida de esta escritora,
se produce una denuncia explícita también de la violencia ejercida sobre las mujeres y también sobre los menores, desde múltiples perspectivas, lo que ha valido a ganar pues, el prestigioso premio Strega, ¿no? La obra es una composición dividida en 12 relatos, en los que la comisaria de la novela anterior, de Bocci, es el hilo conductor que los hilvana a todos ellos. El primero de ellos estará centrado, por ejemplo, en la pedofilia, el segundo en la venta de menores por parte de padres a organizaciones criminales, ¿no?, que se dedican a la prostitución infantil. O, por ejemplo, pues, el de una monja, ¿no?, que se le da los designios de sus superiores y que, por ejemplo, había sido violada y había tenido un embarazo, ¿no?, deseado. Maraini aborda historias amárragas que van más allá de la mera apariencia trágica, y en todas ellas subyace un sufrimiento causado por diversos factores, ¿no?, como la falta de amor o de empatía o por la soledad, ¿no? Historias en las que sus protagonistas quedan relegadas a una posición de indiferencia o de desconocimiento por parte de una sociedad que o no las atiende o no las entiende. Por este motivo, la autora actúa como una verdadera cronista, denunciando desigualdades, así como el lado más cruel y egoísta de la personalidad humana. Otra de las pioneras de incluir a mujeres detectives o mujeres que intentan resolver crímenes será también mi querida Rosana Campo. Esta escritora genovesa ha experimentado en la narrativa, mostrando un gran dominio de las técnicas y de la expresión literaria. Y su acercamiento a este género negro criminal se produce con estas dos novelas de las cuales pongo las portadas, ¿no?, Mentre la mia bella dorme y Il posto delle donne. Tradicionalmente, las figuras femeninas que han protagonizado pues, obras criminales suelen asociarse con mujeres inteligentes, mujeres fuertes, a las que las escritoras han recurrido para incitar a la reflexión, ¿no?, sacudir esos cimientos sociales y esos prejuicios. Pero en la obra de Campo encontramos un aspecto bastante diverso y novedoso. Sus protagonistas son mujeres derrotadas, son mujeres sobrepasadas por sus circunstancias personales y también por la soledad, por lo que encuentran en la resolución del crimen una vía para evadirse y para liberar pues, sus propias angustias, ¿no? En ambas novelas se observa cómo las víctimas son consideradas ejemplos de superación y de fortaleza. Se trata además de protagonistas que tienen una concepción bastante novedosa de la sexualidad. Por tanto, vemos cómo intenta mezclar diferentes aspectos, ¿no?, dentro de sus novelas. De hecho, por ejemplo, en Il posto delle donne, la protagonista es una mujer lesbiana, mientras que Mentre la mia bella dorme, pues es una mujer que experimenta bastante con su sexualidad. De hecho, bueno, como aparece en la portada, la protagonista estará embarazada, ¿no?, y aún así decide emprender esa investigación. En la primera obra, en Il posto delle donne, la protagonista opta por ser una periodista de crónica negra, con un contacto con la policía local, lo que, bueno, pues uno presupone, ¿no?, que tiene las aptitudes y los contactos necesarios para resolver el crimen. Mientras que en el segundo caso, la resolución del crimen cobra un menor peso en detrimento del análisis social, por lo que esta escritora, Rosana Campo, elige de protagonista una mujer sin formación que sigue ciertas pesquisas con tal de conocer pues, quién era la víctima y descubrir su historia. Bueno, existen multitud de escritoras que podrían incorporarse en este campo, especialmente en los últimos años. De ellas también quisiera bueno, destacar, ¿no?, cómo muchas de ellas abordan en sus novelas no solo la faceta de detectives, sino también de mujeres de la femme fatale, ¿no?, como comentaba mi compañera Juliana ayer, o por ejemplo de la viuda negra, o de la depredadora sexual, de la filicida incluso, ¿no?, de estas mujeres que matan a sus propios hijos. Y son mujeres, por tanto, que muestran pues, el lado más oscuro de esta naturaleza femenina, ¿no?, subvirtiendo esta feminidad canónica. Y esto ha conllevado
que se cree alrededor de todas ellas esta imagen de mujer monstruo. Y surgen así en el panorama diferentes multitud de autoras. De esto será el campo quizás más prolífico, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Cinzia-Tani, que ha tenido bastante éxito por ser la precursora quizás de introducir este tipo de género en Italia, ¿no? Con su obra Assassine, publicada en el 98, a la que seguirán pues, un conjunto de relatos también de mujeres y de hombres malvados, como Copia Assassine, Nero di Londra, Amore Crudeli, o por ejemplo Io sono un'assassina, en las que trata pues, de hacer una especie de análisis psicológico, aunque son también biografías noveladas de mujeres, aunque también de hombres, desde pues eso, del siglo XIX, XX, y que realizan un acto criminal, sea por venganza o por pasión o por codicia. Bueno, serían muchas autoras y, por ejemplo, si alguien tiene interés en profundizar en este tema, por ejemplo, la profesora Yolanda Romano, muy conocida en nuestro grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, se ha dedicado precisamente a desentrañar estos aspectos, ¿no? Estas autoras que abordan estas formas de maldad, ¿no? Como sería Nicoletta Valorani, en una obra titulada Le sorelle Sciacallo, ¿no? Publicada a finales del siglo XX, ya en el año 99, en la que pues, una pareja, él es un taxista y ella una joven que sufre una enfermedad bueno, casi terminal, ¿no? Pues emprenden un viaje y encuentran a dos hermanas que huyen tras haber escapado de su país de origen y que habían asesinado a su padre porque había cometido con ellas pues, abusos sexuales, ¿no? O, por ejemplo, en el 2011 publica Le Madri Cattive, en el que supone pues, una especie de reformulación de esta imagen de la maternidad. Pues precisamente la madre es la que renuncia a esta maternidad asesinando a sus hijos, lo que al fin y al cabo es un ejemplo más de deconstrucción de esta desnaturalizada de esta maternidad. Un tópico que será, por lo tanto, tabú, ¿no? En muchos casos. O, por ejemplo, otras autoras serán Adriana Panettiere o Alda Teodorani, ¿no? Las que, bueno, pues han dedicado a este tipo de género, al giallo. Para unir un poco este tema del giallo con el siguiente, que sería la novela histórica, quise hacer una breve mención a un tipo de subgénero, que sería precisamente el giallo histórico. Y lo hago porque es un género que también goza de una salud envidiable. Se trata, por su propio nombre, ¿no? de un hibridismo del género negro con la novela histórica. Y es que examinando las características propias de ambas formas, esta hibridación tampoco resultaría extraña, pues ambos persiguen un análisis crítico de las sociedades, sean modernas, como en el caso de Yali, como de las pasadas, ¿no? En el caso de la novela histórica. De habida cuenta de estas características comunes, quisiera presentar un conjunto de novelas y de autoras que han cultivado estas formas en algún momento de su producción literaria, sacando a la luz estos momentos históricos de gran conflicto social o de tensión social o de ansias de liberación, ¿no? Que han desembocado en actos criminales, en su mayoría que han permanecido sin resolver, y lo que ha facilitado también o incentivado este carácter ficcional y, por tanto, la libertad creadora y creativa de estas autoras, ¿no? Una de ellas, como pongo ahí, bueno, habrá dos novelas que versan sobre María di Leyva, ¿no? Esta mujer, bueno, el cuadro es una imagen ficcionalizada, pero es una mujer del siglo, como veis ahí, de 1575 a 1650. Es una monja del norte de Italia, ¿no? De las cercanías de Milán. Y es de dos novelas, ¿no? Una de ellos pertenece a Ben Pastor, ¿no? Que publica este relato titulado Chi ha paura di Suor Virginia, que aparece recogido en ese volumen que pongo, ¿no? Il cuore nero delle donne. En él, la autora nos transporta de la mano del capitán Olivares 2 décadas después de los asesinatos acometidos en el monasterio de Santa Margherita. Y es que la imagen de la protagonista aparece
en cierto sentido, venerada, pues bajo las falsas acusaciones sufrió penas por unos delitos que no siempre fueron atribuibles a su figura. Pues como se afirma en la novela, la meno colpevole fra tutti i protagonisti di quell'intrincata vicenda di sangue, finzione e raggini, ¿no? Era precisamente ella. Esta mujer será también la protagonista de la novela Il secreto della monaca di Monza, de Marina Marazza. La autora se fija en esta mujer que, movida por su voluntad de rescatar pues las imágenes de mujeres, ¿no?, del pasado, alega che mi interessa la storia delle donne forti che si ribellano a una vita diversa da quella che vorrebbero. Y es que la monacación de Sor Virginia respondía a una voluntad familiar, pues su progenitor pues, ordenó una vida que no deseaba, como era el monacato. Esta ausencia de vocación religiosa suponía la penuria para muchas jóvenes, pues era un destierro, ¿no?, de sus obligaciones maritales, lo que libraba a las familias con una modesta situación financiera del pago de la dote. Por tanto, tras su ingreso en el convento, Virginia entabló relaciones poco ortodoxas, sea con sus compañeras de la comunidad, ¿no?, como muestra el idilio con su Octavia, pero también el placer sexual que experimentaba comulgaba con una vorágine de sentimientos amorosos y sexuales que se acrecentaron con las continuadas visitas de Paolo Osio, ¿no?, que era un feudatario de esta orden religiosa. De esta forma, la protección de los muros conventuales y de los hábitos no lograba detener los estímulos ilógicos de su cuerpo. Y pese a las recomendaciones de su confesor, pues Virginia no quería renunciar a ello, no quería renunciar al amor, no quería renunciar a estos encuentros, lo que daría pie a un conjunto de actos criminales interpretados por diferentes actores con tal de conservar esta lucha por el amor, ¿no?, a todos coste. Aquí. Bueno, otra autora de un giallo histórico será precisamente Alda Mónico, ¿no?, una autora veneciana de nacimiento y de sentimiento que completó sus estudios en la Universidad Ca' Foscari y se dedicó a la enseñanza de lenguas, pero será precisamente tras su jubilación cuando ingrese en el mundo literario y se dedica a la escritura, publicando 2 novelas históricas, ¿no? Y una de ellas, la primera que abordaré, será precisamente esta, ¿no?, Delitto al Cassin dei Nobili, que, como reza el título, pues está basada en un hecho criminal, ¿no?, en un delito. En ella recrea la Venecia renacentista desde múltiples perspectivas, ¿no?, del análisis social, y lo diseña como una trama precisamente como un giallo histórico, ¿no?, en el que emerge uno de los personajes más distinguidos y singulares del Cinquecento veneciano, que es precisamente la poeta cortesana Verónica Franco, de la que pues la profesora Estela González de Sande habló el martes, ¿no?, el segundo día. La novela girará en torno a la resolución de un asesinato del duque de Ferrandina, que, bueno, este asesinato es un acontecimiento real, pero obviamente el resto de personajes son ficticios, ¿no? Y este personaje, este duque, fue a Venecia a participar de un importante torneo. Y precisamente el asesinato se produce en la celebración de este torneo, en el Cassin dei Nobili, que era un espacio reservado para las celebraciones de la aristocracia. Y este homicidio se produce en total presencia de los invitados, ¿no?, en un momento de gran desconcierto, no desvelaré por qué, pero en el que al cabo de un tiempo y por un hecho que se cobra luz, todos los invitados a este evento descubren al duque, ¿no?, como yace en el suelo ensangrentado. Por lo tanto, toda la novela girará en torno a la resolución de este asesinato. Vale, otra autora que podríamos clasificar también dentro del giallo histórico
es Adriana Sini y concretamente su obra Giulia Tofana, Gli Amori y Belén. Bueno, es la única, ¿no?, que se podrá clasificar dentro de este género. Y es una vieja conocida también para todos nosotros del grupo de investigación. Pues esta novelista, ¿no?, y acuarelista romana conjuga, pues eso, palabra y imagen, ¿no? Como veis en la imagen también hace diseños. Y lo hace pues reinterpretando toda la documentación desde una nueva forma de observar y de analizar y de pensar todo lo histórico, ¿no?, desde múltiples perspectivas, como decía. Y en esta novela la protagonista será precisamente Giulia Tofana, una mujer palermitana de orígenes humildes, privada de familia, de educación y de dinero, que bueno, sobresale en la sociedad de su tiempo por inventar un veneno que denomina aquatofana, un tónico, ¿no?, que pues, resultaba que probaba, ¿no?, efectos fatales sobre las víctimas, puesto que no dejaba rastro, lo que permitía a sus clientes salir indemnes, ¿no?, de toda acusación. Este éxito de su invento creará una compleja red comercial, no solo en su ciudad de Palermo, de la que huirá, y de ahí pasará a Nápoles, y de Nápoles pasará a Roma, lo que proporcionó a muchas mujeres, que eran sus principales clientas, una ansiada libertad, una libertad que perseguía precisamente librarse de esos maridos tiranos, ¿no?, que ponían en riesgo su integridad física y moral. Por lo tanto, el desencadenante, la resolución de todos estos crímenes, ¿no?, silenciosos, vendrá precisamente por una muerte insólita, a causa de una mala administración de la dosis hizo que todas las miradas apuntasen a ella. Por tanto, va a haber un juego entre los personajes para desentrañar. Y no sé si es cosa mía, pero la presentación queda como cortado el texto. Pero bueno, sí que me gustaría apuntar estas citas, ¿no?, para que veamos algún ejemplo. Dice: che c'è di male nel fare il bene? Io sono la speranza di tante sventurate che nessun giudice difende, che nessun santo protegge. Affermò Altera, invendo contro l'estirpe di Adamo, che aveva la sfrontatezza di varare leggi inique, concepite ad esclusivo vantaggio di se stessa. Ci oltraggiano, ma non ci domandano perdono, ci uccidono e se la cavano con una ammenda. A loro il mio veleno non serve, visto che la fanno franca anche quando ricorrono ai coltelli. Como vemos, es precisamente esta búsqueda de la liberación, ¿no?, de las mujeres lo que intenta perseguir este personaje. Bueno, veo que sigue cortado. Pero otros géneros, y que como apuntó la profesora Estela González de Sandes, mi área de especialización, ¿no?, el de mi tesis, es precisamente la novela histórica, ¿no?, el romance histórico. En cuanto a este género, únicamente decir que sus nuevas tendencias están relacionadas con esta pérdida de confianza en el discurso historiográfico hegemónico, referido y configurado por un grupo dominante, ¿no? Y estas nuevas formas de la novelística histórica se caracterizan tanto por un cambio de perspectiva como por un decaimiento de la fe depositada en las grandes narrativas. Y de esta forma, la literatura se convierte en un instrumento de querella para recuperar un pasado oculto o ocultado, ¿no?, al recrear las historias particulares de mujeres del pasado y devolviéndolas a la centralidad del discurso histórico. En esta labor de revisar el pasado, encontramos un notable número de autoras que tratan de sacar a la luz diversos intentos de emancipación femenina, ¿no?, en la historia. Fruto de este acercamiento al pasado, las escritoras optan por una doble direccionalidad. Por un lado, un viaje al pasado que actúe como un nexo entre el pasado y el presente, y por otro lado, estas autoras tratan de dotar de una segunda vida a los personajes históricos, ¿no?, alejándolas de la marginalización historiográfica para saldar una deuda histórica con ellas, ¿no?, devolviéndola a la centralidad del discurso. Desde esta óptica, en las últimas décadas advierte un gran interés por la construcción de una verdadera y propia historia de las mujeres, configurada desde diversos campos,
que se traduce en la organización pues, de seminarios, congresos o cursos como este mismo, ¿no? En el que las autoras recrean pues, a mujeres del pasado desde su posición de sujetos subalternos, es decir, de sujetos apolíticos y ahistóricos, ofreciendo a los lectores una nueva dimensión interpretativa, no solo de las biografías de estas mujeres, quienes narrarán su propia historia, y su visión desde una perspectiva no reconocida hasta el momento, pero también desde los acontecimientos históricos, que pasarán a un segundo plano. Unas autoras que quisiera sacar a colación es Patrizia Carrano, ¿no? Esta veneciana, nacida en 1946, se trasladó en Roma en su juventud, ciudad en la que trabaja en el campo radiofónico y televisivo. El esordio de esta autora se produce con una obra titulada Mala Femmina, la donna nel cinema italiano. Pero el abanico temático y estilístico de esta autora es muy amplio, ha producido muchísimo, aunque cabría precisar que buena parte de sus obras guardan una estrecha relación precisamente con la querella de las mujeres. Dicha condición aflora en su novela Strupo, ¿no? Una novela cuya temática sigue de máxima actualidad, ¿no? La protagonista es una joven que llega a una villa cercana de Roma para labrarse un futuro que quedará distorsionado, digamos, por un acto de violación colectiva de una joven y, por tanto, del silencio que sufren también otras tantas mujeres. O, por ejemplo, en su obra Scandalose, ¿no? Que son un rescate de mujeres relevantes de la historia que, pues nadando a contracorriente, han sabido obrar con sus vidas y con sus acciones una oposición a los preceptos imperantes en sus sociedades. Ella dice que no considera ni heroínas ni mártires a sus mujeres, sino que son mujeres precisamente de carne y hueso, ¿no? Que han seguido sus instintos para lograr su emancipación. Bueno, entre su novelística me gustaría destacar precisamente una novela titulada Illuminata, centrada en la imagen de Elena Lucrezia Cornaro, que también ha salido durante este curso, ¿no? Al ser la primera universitaria. Y esta mujer, Elena, demostró desde tierna edad una propensión, ¿no?, a la lectura y el estudio inusual, demostrando pues grandes dotes para las lenguas y también, bueno, pues para la música o para el canto, ¿no? Y pues el intelecto de esta joven aparece reflejado en la novela en forma de una rica biblioteca que tanto su abuelo como su padre habían acumulado, ¿no? En un momento en el que Venecia era por aquel entonces una de las cunas editoriales más destacadas del continente. Desde pequeña advirtió las obligaciones de las mujeres, de la condición femenina, lo que le llevaría a repudiar su cuerpo, negándose a una modernidad que las oprimía y que impedía su desarrollo intelectual. Y por eso quisiera sacar esta cita que extraigo de la novela, en el que dice che non fu il sangue che si disegnava scarlatto sulla biancheria a impressionare Elena, piuttosto la visione di sua madre, consegnata ai premiti, che come una valva. Una bestia pulsante, una bocca aperta e vorace, era dunque quello il prezzo che si doveva pagare per diventare madri? Quello era il pedaggio cui doveva soggiacere ogni moglie, ogni donna che avesse avuto accanto a sé un uomo cui assicurare una discendenza. Elena fu scossa da un brivido che non mise in conto al freddo della notte, fuggì come per sottrarsi a quel destino che mai avrebbe dovuto raggiungerla e farla propria. Fuggiva, scalpicciando sul pavimento in cerca di una strada che ancora non sapeva quale fosse, ma che certo non poteva somigliare a quella percorsa dalla donna che aveva visto soffrire al di là della porta. Elena pretendía así labrarse un porvenir determinado por sus propias decisiones, que serían fruto de un proceso de indagación, ¿no?, que únicamente podría abrirse a través de libros y del conocimiento. Quería, a fin de cuentas, sin pecar de orgullo, ¿no?, o de soberbia, confeccionar un nuevo modelo de feminidad en el que pudiera sentirse representada y, por tanto, alejada de los arquetipos sociales imperantes. Y su principal hito
fue promovido por estas figuras, ¿no? que la animaron a desarrollarse, ¿no? A alejarse de estos impedimentos sociales y abrirse un camino basado únicamente en su formación, lo que le llevaría a, pues eso, a defender su tesis en la Universidad de Padua, ¿no? De Padua. Y allí estableció y defendió, ¿no?, los postulados teóricos para delinear un nuevo mundo en el que las mujeres tuvieran cabida, y así que otras como ella pudieran seguir sus pasos y estudiar y doctorarse, sin por ello ser consideradas pues figuras excepcionales. Otra autora que quisiera destacar es precisamente Valentina Casarotto, que es oriunda de Vicenza, ¿no?, que ha completado su formación universitaria en Historia del Arte, defendiendo su tesis doctoral en la Universidad de Udine en el año 2014. Esta autora compaginará su labor investigadora con la docencia en Padua y también colaborando pues, en diferentes proyectos didácticos. No obstante, esta autora mostrará, debido a su formación, una especial predilección por la pintora italiana Rosalba Carriera, que, bueno, para situarla es de 1675 a 1757, y será precisamente la protagonista de su novela Il segreto nello sguardo. Esta pintora nació en el seno de una familia perteneciente a la baja burguesía y, por lo tanto, alejada de las estrictas normas sociales que imponían la aristocracia de su época, lo que le confirió pues, cierta libertad, ¿no?, frente a las aristócratas. Por lo tanto, Casarotto proyecta en su novela un autorretrato ficcional en forma de memorias, en el que la propia protagonista quiere legar a la posteridad pues, sus experiencias, ¿no? Cuando empieza pues, precisamente a ver los síntomas de una enfermedad que la privaría de la visión y, por tanto, del desarrollo pues, de su vena artística. El éxito de esta pintora fue muy destacado en su época y Casarotto logrará reflejarlo, ¿no? Logrará plasmar una protagonista como una mujer independiente, una mujer que pretendía calmar su soledad y dedicarse precisamente a la pintura. Y quisiera destacar dentro de esta novela la especial relación que la protagonista mantuvo con precisamente Luisa Vergali, a la cual también se hizo mención en este curso, ¿no?, porque creó esta antología de mujeres. Precisamente en una de estas conversaciones creadas entre ambas, la escritora dice: avrebbe saputo mantenersi indipendente e libera nel giudizio e nella sua professione di letterata per rispetto di se stessa e per l'onore delle donne? No obstante, Rosalba entiende su libertad a través del arte en la novela, como lo había hecho ya pues Luisa Vergali, quien había mostrado también esta predisposición a confeccionar una antología de mujeres poetas, ¿no?, que permitiera visibilizar y valorar la labor que habían logrado. Y por ello traigo esta cita de esta novela, ¿no?, que es precisamente ese llamamiento a la importanza de las mujeres, ¿no? La nostra posizione nel mondo delle lettere e delle scienze è molto debole, anche perché noi stesse non riconosciamo il nostro valore, ¿no? Continuò infervorandosi sempre di più, eppure in passato non sono mancanti esempi di donne famose in queste discipline. Penso a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, ¿no?, de la que ya hemos hablado, la prima laureata all'Università di Padova nel 1678. Penso alla rimatrice romana Vittoria Colonna, alla nostra moderata fonte, alla padovana Gaspara Stampa, ma a fronte delle poche donne che hanno raggiunto la fama, quanti altri talenti femminili sono stati annullati dall'imposibilità di accedere allo studio? Como vemos, tratan de crear esta genealogía, ¿no?, reconociendo que ha habido mujeres sobresalientes. De hecho, de algunas de ellas, bueno, creo que de todas se ha hablado durante este curso, pero estas son solo un mero ejemplo, ¿no?, de todas las que ha habido. De hecho, continúa no solo haciendo mención de estas mujeres de las letras, sino también, por ejemplo, la pintura, ¿no?, como las que aparecen aquí en la cita. Bueno, otra autora
que quisiera mencionar es Elena Giannini Belotti, ¿no? Bueno, que tiene orígenes bergamascos, pero nace en Roma en 1929 y ha consagrado su vida y su faceta literaria a denunciar pues en conferencias o en escritos de toda índole, ¿no?, la desigualdad sufrida por las mujeres desde tiempos inmemorables. Y lo que le llevará a la fama será precisamente una novela titulada Dalla parte delle bambine, ¿no?, que ha cosechado pues, un éxito insólito, ¿no? Y bueno, está considerada uno de los primeros manifiestos del feminismo pedagógico en Italia, ¿no?, al examinar precisamente la educación que recibían las niñas. Tiene muchas obras, muchas versan precisamente sobre este aspecto, sobre la educación de las mujeres, y de todas ellas voy a destacar, porque es también, como ha comentado mi compañera Raisa, siempre traemos lo que nos gusta, pues una de sus novelas preferidas, ¿no?, que es Prima della Quiete, en la que esta autora realiza precisamente este viaje, ¿no?, a la historia italiana mediante una inmersión introspectiva personal, ¿no?, que lleva a nuestra protagonista, a nuestra autora, a indagar sobre las reminiscencias de Italia Donati, ¿no? Bueno, Italia Donati, que nace en 1863 y muere en 1886, que es una humilde mujer, una humilde maestra rural, que durante la unificación italiana accede a un puesto de maestra en una localidad cercana a la suya, a la de nacimiento, ¿no? Y la historia parte precisamente con ese deseo de Italia de convertirse en maestra, ¿no?, que respondía a una vocación de estar rodeada de libros y poder así seguir formándose y transmitir sus conocimientos, ¿no?, en un momento en el que esta participación social de las maestras se logró a través de un acceso al mercado laboral para muchas mujeres de clase popular o por ejemplo, también de la pequeña burguesía, ¿no?, aunque muchas encontraron, como digo, una férrea oposición de las personas más conservadoras de la sociedad italiana, que veían en la llegada de estas jóvenes maestras a su localidad, pues una forma de perturbar el orden moral de su pueblo, no solo porque las veían como un peligro potencial, sino porque la instrucción de los jóvenes, de los niños, tampoco era muy bien considerada, porque no dejan de ser los niños en esta época un preciado bien de mano de obra. Por lo tanto, su instrucción privaba a las familias de esta ayuda, ¿no?, de los niños. Bueno, la historia de Italia Donati, por no distenderme mucho más, es precisamente la historia de defender su honor. Un honor que le habían arrebatado el propio alcalde del pueblo, que le había ofrecido alojamiento en su propia casa, ¿no?, junto con su esposa y su amante. Italia acepta porque carece de recursos económicos, y el hecho de tener una persona con cierta autoridad, como era el alcalde, podría resultar beneficioso debido a su condición de mujer soltera y sola en un pueblo que no conocía, ¿no?, al que no conocía a nadie. No obstante, esto acarrea un comportamiento inusual de la población, quien la acusará de mantener un idilio con el alcalde, lo que desembocará en un trágico final en el que ella tuvo que librar con su muerte el precio de defender su honor, ¿no? Bueno, como queda poco tiempo, voy a ir a una de las últimas autoras que quisiera traer, y es precisamente, vuelvo otra vez al Lamónico, como comentaba, esta autora había compuesto ya lo histórico, ¿no?, el delito al caso di Nobili, pero me gustaría resaltar también su segunda novela, su segunda y última novela, porque tristemente esta autora ha fallecido hace muy pocos años, y es María de la Laguna. Esta novela es el retrato ficcional de María Boscola, y que recrea a partir de un cuadro que encuentra en el Museo Corner de Venecia, que es ese que pongo en la diapositiva. Al de idea en esta novela una República Mulierum, en la que las mujeres actúan tanto como gestoras del hogar, como de la familia y como de la economía doméstica, ¿no? Este imperante matriarcado
estará sustentado por la figura de la abuela, que pues eso, sustenta las riendas tanto de la administración como del negocio familiar, mientras que las figuras masculinas aparecen claramente relegadas pues, a una irrelevancia, ¿no? Sumidas en vicios y en alcohol. Y por lo tanto, la protagonista, María Búscola, se considerará garante de este bienestar financiero de la familia al ocuparse tanto de las labores del campo, pues trabajando en el campo, pero también llevando las cosechas al mercado de Venecia para su venta y así sacar recursos financieros para la familia, ¿no? O sea, precisamente a cargo de su barca, de los remos, en la que, pues, junto con su amiga, logra participar en regatas exclusivas de las mujeres, algo que era bastante inusual o poco frecuente para la época. Pero la barca simbolizaba para ella ese espacio de libertad, ese refugio que le confería precisamente una independencia de movimiento, ¿no? Y de actuación que compartía junto a, ya digo, junto a su amiga Emma. Y me gusta precisamente destacar esta faceta de Emma y de María porque simbolizan una dualidad. Ambas representarán dos imágenes diferentes de la concepción de la mujer en esta época, ¿no? En la sociedad veneta del Setecento. Y lo hago precisamente por esta concepción tradicional de la mujer, ¿no? Como traigo en la diapositiva, como muestro, no? Maria discuteva la testa. Possibile che non capisci? I primi tempi la casa e il marito ti terranno impegnata, poi vengono i figli e addio, non potrai più né avere tempo per te né fare niente tranne badare a bordo. Io no, non mi voglio sposare, anche se lui volesse e non lo so. Finora ha solo cercato di mettermi le mani addosso, ma parlare di matrimonio non l'ho proprio sentito. Io voglio fare la prossima regata, questo mi interessa, non cominciare subito a fare la vita che ho fatto mia madre e anche la tua e tutte quelle del paese. Por lo tanto, Pablo, vemos cómo esta dualidad. Sí, es la hora. Sí, tienes que concluir, Pablo, porque estamos ya un poco fuera de tiempo. Sí, nada, concluyo precisamente con esto, ¿no? Cómo esta mujer parte precisamente de esta dualidad, de esta mujer de gran fortaleza, que como vemos en la imagen, pues ha ganado 4 regatas, que son esos 4 banderolos rojos que aparecen en la imagen, ¿no? Y vemos cómo su lucha es una lucha de subversión y de las mujeres en esta época. Y bueno, tenía preparadas más autoras, pero creo que, pues eso, por cuestiones de tiempo lo dejaré aquí y así reservamos tiempo para preguntas o para, pues luego, ¿no? Para dar a este curso y nada, simplemente pues agradecer pues la atención recibida. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Pablo. Ha sido una excelente ponencia, ese recorrido por la literatura actual y cómo esas mujeres, esas escritoras de hoy en día recuperan las figuras de la antigüedad. Como decía Casarotto en la cita que nos has mostrado, cómo podemos afrontar nuestros méritos si no reconocemos a las mujeres ilustres que nos han precedido. Efectivamente, así es. Yo quiero además resaltar que iniciamos este curso con un ponente hombre y lo hemos terminado con otro ponente hombre, ambos profesores que han hablado con una sensibilidad extraordinaria, que han hablado de silencio de las mujeres, de recuperación de la historia de las mujeres, y creo que es fundamental que se impliquen también los hombres, porque la reivindicación no puede ser solo de mujeres, debe ser también de hombres. Así que yo estoy muy satisfecha y muy contenta de que estos dos profesores de nuestra área, José García Fernández y Pablo García Valdés, hablen y con esa sensibilidad y se ocupen de estos temas como nosotras. Voy a dar la palabra al profesor doctor Miguel Villanueva, profesor de Lengua y Literatura, que me han dicho que quería intervenir, así que sin más dilación le doy la palabra, si está por aquí presente, el doctor Villanueva. Aquí estoy. No sé si me oye. Sí, perfectamente. Gracias, profesora. Le quería primero felicitar a Pablo, al profesor, porque ha sido un recorrido para mí muy revelador, ¿no? Porque la mayor parte de estas escritoras
no son conocidas por el público general en el cual, a no ser especialista, yo me encuentro. Únicamente, aunque tenemos poco tiempo, es lo malo de este tipo de diseño de cursos, ¿no? Monográficos, pero nos sirven como inicio, ¿no? de algo que puede ser luego una pasión, pero bueno. Yo quería promover una pequeña reflexión, que tú nos indicaras, profesor, si una editorial te llamara y te propusiera ser editor y quisieras que se hicieran públicas de estas maravillosas escritoras fascinantes, ¿no? En su concepción de la literatura, tú pudieras introducirlas en la literatura en España, fueras incluso traductor, ¿cuáles de ellas tú considerarías que serían imprescindibles para que fueran conocidas ahora mismo en la cultura en España, ¿no? En la literatura española, ¿no? Y, bueno, reiterar mis felicitaciones a las coordinadoras y al ponente de hoy y de los días anteriores. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias por la pregunta y me parece, de hecho, muy interesante y muy relevante, porque una forma de dar a conocer precisamente a todas estas mujeres es precisamente a través de la traducción, ¿no? Dándolas a conocer en diferentes ámbitos o estudiándolas desde diferentes perspectivas. De todas ellas, sí quisiera mencionar que, en concreto, dos de ellas, de las que he mencionado en primer lugar, tanto de Dacha Maraini como de Adriana Sini, sí que hay novelas ya publicadas en el... Sí, Pablo, te hemos dejado de oír. Sí, se le fue, ¿no? Sí, se le ha oído la voz, pero bueno, puedo seguir yo si no la respuesta. Nos ha traído a España. Ya está aquí. La han presentado esta autora y ha traído sus obras. O de Dacha Maraini por ser una de las grandes, ¿no? Es considerada por muchos quizás la madre de muchas de estas autoras más contemporáneas. No sé si se me está escuchando. Sí, se te oye, pero un poco mal, Pablo. Se te escucha un poco mal. Yo quería añadir a eso que decías, que ahora mejor, a eso que comentaba Pablo, nosotros, el grupo de investigación Escritoras y Escrituras, del que todos los que hemos hablado esta semana formamos parte, una de nuestras misiones es precisamente dar a conocer a esas escritoras italianas en España. Entonces, hemos publicado muchos libros de traducciones de escritoras italianas al español, que es, escribiendo en Google escritoras y escrituras, salen todas las publicaciones. Grupo de investigación, escritoras y escrituras. Vaya. Y ahí es un trabajo de recuperación y de visibilidad de estas autoras italianas en España. Pablo, es que perdimos se te oye cortado. No sé si hemos respondido. También en Benilde, en la Asociación Benilde también tenemos libros que se descargan gratuitamente. Benilde se llama. ¿Cómo? Benilde. Disculpa. Benilde, lo escribo. Ah, vale, en italiano, correcto. No, en español. Ahora creo que sí. Es el nombre Benilde, creo que es típico en Asturias, ¿no? Benilde. Sí, sí. Ah, Benilde, con B, vale. Sí. Estoy aquí. Lo escribo yo en el grupo. Ya lo puedes, ya está puesto el nombre. Sí, Benilde. Eso es. Ahí también es una editorial, tiene una editorial Benilde, donde también hemos publicado traducciones de autoras italianas. Pablo también se ha dedicado a traducir autoras italianas. Bueno, en realidad todos los que hemos participado esta semana en este curso. No sé si respondimos, ¿verdad?, a la pregunta. Sí, perfecto. He apuntado los nombres de lo que me Pablo, se le fue el sonido citando a Adriana Sini, ¿no? La que tú decías que era sí, de hecho, bueno, estaba urgente, ¿no? Nada, no, Pablo tiene problemas de conexión, por lo que veo. Me quedé yo con ganas de preguntarle si el gato yo también. ¿A mí se me oye?
si el gato era suyo y si le estaba ese gato que oíamos todo el tiempo atento a su ponencia. Le daba una nota de thriller. Sí. No sé si era de Pablo o era de otra persona, pero sí, teníamos Puede ser ese de gato. abierto, ¿no? Por eso. Por eso me quedé yo con la duda con las ganas de preguntarle a él si el gato era suyo o era de otra persona. Miguel, Quizá podríamos Miguel seguir. Arana. Exactamente. Podríamos seguir, ¿no? Sí, ¿se me oye? Sí, se te oye perfectamente, ¿Me Miguel. oye o no? Sí, perfectamente. ¿Sí? Sí, ¿Y se ve también? también se te ve. Porque me sale ahí una cosa roja de como que estoy ausente y tal. Bueno, pues, muy bien. Pues nada, yo, primero de todo, yo tenía que haber presentado a nuestro magnífico ponente, pero estos problemas tecnológicos que también han afectado a él y tal, pues no me impidieron llegar cuando tenía que llegar. Evidentemente ahora no voy a añadir, simplemente voy a felicitar a Pablo, que además me presta, como decimos en Asturias, o sea, me encanta tenerlo aquí y que haya él cerrado pues este magnífico itinerario histórico por las escritoras italianas, porque lo tuve de alumno hace unos cuantos años, 10 o por ahí, a una asignatura que era fuentes clásicas, ¿no? Entonces fue uno de los alumnos de esa primera promoción. Entonces, bueno. Muchas gracias, Pablo. Has estado muy bien. O no, yo de ti como alumno de... Te oímos cortado, Miguel. Se te oye... Atenti ora teneva, decía Virgilio. Y bueno, tampoco tengo más preguntas porque yo creo que prácticamente lo más interesante lo ha planteado. Yo quería transmitir esas felicitaciones, ese agradecimiento, y si no hay más preguntas, pues podemos pasar al tema de la sesión de clausura. Bueno, son ahora y 11. No podríamos empezar hasta el 15 porque por motivos de agenda el rector de Oviedo no puede incorporarse hasta el 15. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta por parte de los alumnos. Miguel, ya estoy en la conferencia, o sea que cuando queráis, ¿vale? Yo a vuestra disposición. Sí, ahí está nuestro rector, magnífico. Vale, muy bien. Bueno, pues, ¿se me oye? Pues, ¿sí? Sí, se oye perfecto. ¿Se le entrecorta un poquito la conexión en algún momento? Se nos fue el rector. Ahí está. No, ahí está. estoy. Aquí está. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos a todos. Pues, parece que estamos entonces listos está. para... Ahí está. Bueno, pues me decía el señor rector que podríamos empezar cuando el acto de clausura. Sí. Muy bien, pues parece que estamos entonces todos listos y de acuerdo en proceder al acto de clausura de este precioso, tan iluminador curso sobre escritoras italianas. Para proceder a nuestro acto de clausura, vamos a ceder la palabra en primer lugar al maestro Urrutia Albizua, vicerrector de investigación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Maestro Eugenio, adelante. Muchas gracias, Noé. Estimado Ignacio Villaverde Menéndez, doctor, primero felicitarle por su nuevo nombramiento como rector de la Universidad de Oviedo, una universidad que a los poblanos nos trae pues muchos recuerdos porque no sabe la cantidad de asturianos que hay aquí en Puebla, muchísimos, que llegaron fines del 19, principios del 20, mediados, bueno, siguen llegando, ahí está David, que nos está acompañando el día de hoy. Y pues agradecerle, es un honor para nosotros tenerlo en esta sesión de clausura, en un evento
tan importante, porque pues se han sumado esfuerzos de muchas personas, de estas Societas Philologorum Humanitatis de la Universidad de Oviedo, bueno, mencionar al doctor Miguel Alarcos, a la doctora Mercedes González y también la doctora Estela González, al doctor Noé Blancas, al maestro David Sánchez. Pues es un trabajo conjunto muy bonito y ojalá esto sea el inicio de una relación muy buena entre la Universidad de Oviedo y la UPAEP. Como le digo, aquí en Puebla hay una gran cantidad de asturianos y sería un honor poder tener una relación formal de trabajo, de producción, conjuntamente. Y bueno, con relación al curso, la verdad es que en estos tiempos que vivimos, el reivindicar el trabajo de la mujer en todos los campos es tan importante. Y de los objetivos generales que vi del curso, el que más me impactó en lo personal fue el de valorar y tomar conciencia de la importancia y repercusión de la aportación literaria de las mujeres para la historia de la literatura. Nosotros tenemos aquí a Sor Juana Inés de la Cruz, tuvimos más bien dicho, y bueno, sabemos la gran producción y profundidad que desarrolló durante la época en que éramos la Nueva España. Pues muchas gracias a todos, sean ustedes invitados a seguir colaborando en este tipo de trabajos y me alegro mucho de poder estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Gracias al maestro Eugenio Urrutia por sus palabras. Vamos a ceder ahora la palabra al maestro, así doctor, David Sánchez Sánchez, director de nuestra también queridísima Facultad de Humanidades de UPAEP. Maestro David, adelante. Muchas gracias. No me quedan más que palabras de agradecimiento y felicitación. En primer lugar, debo agradecer la alta academia y labor del doctor Noé Blancas. Felicitar también al doctor Miguel Alarcos, presidente de SOFUN, por creer en un sueño que se va volviendo realidad con fuerza. También agradecer y reconocer la alta calidad internacional de las doctoras Estela y Mercedes González, junto al resto de ponentes. Como egresado de la licenciatura en Historia y estudiante actualmente de doctorado en Investigaciones Humanísticas de la Universidad de Oviedo, como egresado de la maestría en Estudios Históricos e integrante de grupos de investigación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, por tanto, con conocimiento de causa, permítame que me exprese con la inmensa alegría de tener en estos momentos como autoridades al maestro Eugenio Urrutia Albizua y al doctor Ignacio Villaverde, referentes ambos en la creación de corrientes de pensamiento y formadores de líderes para la transformación de la sociedad con un alto compromiso por las humanidades y con la cultura al servicio del pueblo. UPAEP, SOFUN y la Universidad de Oviedo son hoy referentes internacionales de calidad académica, investigación y extensión. Entre todos, estoy seguro que fortaleceremos estas relaciones, realizaremos nuevos proyectos y que pronto nos encontraremos en Oviedo y en México, donde sería un honor la reunión entre las autoridades mencionadas bajo la máxima de estas destacadas palabras del Quijote. Podrán los encantadores quitarnos la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. ¡Viva Asturias y viva México! Un fuerte abrazo. Muchas gracias al maestro David. Perdón, no sé si se me escucha. Sí. Sí, se le escucha. Muchas gracias. Está con una red intermitente, pero bien, en el orden de participación está el director, el presidente SOFUM, el doctor Miguel, pero no puedo verlo conectado. Me da la impresión de esta hora, ¿no? Está entrando. Sí que la conexión está pesadita hoy. Sí, muy inestable. Yo, si quieren, como vicepresidente científico,
puedo ir hablando, porque si no, a lo mejor ustedes tienen otras cosas que hacer. Sí, yo creo que es buena idea. Adelante. Sí, ¿no? Era subrayar lo que vienen diciendo ustedes, ¿no? De el inicio, como decía. Mira, ahí está el presidente. Ah, Sí. bueno, parece que he vuelto a la vida, me caí, ¿se me escucha? Sí. 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 Eh, Aprovecha. Bueno, aprovecha ahora. ahora mismo no sé cómo iban ustedes por el turno, porque me caí justamente cuando empezó a hablar el vicerrector de investigación de la UPAE. Ahora le Se toca al me congeló presidente la de imagen. SOFUN. Toca al presidente de SOFUN. Ah, muy bien. Bien, bien. Bueno, pues nada, yo simplemente decir que ha sido un éxito este curso. No esperábamos tanta afluencia. Muchísimas gracias a todos los alumnos que se han matriculado. La mayoría de ellos son de la Universidad de Oviedo, otros de la UAE, de otras universidades, Murcia, Salamanca, etcétera, pero con un tema tan actual. Además, es el tercer curso de carácter científico que organizamos y con un formato coral. Y simplemente pues les comento que estén atentos a través de la web y de otras circulares que vayamos mandando, que seguiremos haciendo cursos corales o monográficos internacionales con la UPAEP, contando también con profesorado de la Universidad de Oviedo, que es también mi casa, a fin de cuentas, y que el próximo pues será hacia el 12 de abril, de carácter monográfico, es decir, impartido por una sola persona, y va a ser el primero didáctico, porque hasta ahora todos los que hemos organizado son de tipo científico. Va a tratar sobre cuestiones de psicología de la educación y la mitología y la técnica, digamos, narrativa como terapia, digamos, psicológica, ¿no? En fin, a cargo de un profesor como David Antón. Y bueno, empezándoles para esto, pues no me resta más que decir que muchísimas gracias otra vez y le paso por tanto la palabra a una de las directoras del curso, Mercedes González de San, doctora González de San, cuando quieras. Hoy está funcionando muy mal esto. A mí me da un poco de apuro hablar yo primero, Ahí. antes dando a nuestro magnífico rector aquí mirándonos. Bueno, yo no soy yo quien modera. Quisiera dar, ante todo, las gracias a las autoridades que han venido aquí a acompañarnos en esta clausura, a quienes agradecemos de corazón que estén aquí, a nuestro magnífico rector, a quien aprovecho yo también para darle la enhorabuena por su nuevo nombramiento. Gracias. Una buena etapa, una etapa dura con esta pandemia que tenemos, pero que seguro que la va a afrontar muy bien. Y las gracias también al vicerrector de la Universidad de La Puebla. También muchísimas gracias a los representantes, al presidente de SOFUN y su vicepresidente, todos los representantes que están aquí de las diferentes instituciones que colaboramos en esta iniciativa y, por supuesto, a todos los participantes que han estado aquí toda la semana siguiéndonos, espero con interés y con entusiasmo este curso que espero que les haya gustado y que les haya hecho ver la importancia de las mujeres en la historia, porque no son solo mujeres escritoras, son mujeres importantes que han hecho mucho más dentro de la historia, como han podido ver durante esta semana. Y está muy bien que apoyen estas iniciativas en todas las universidades, por eso agradezco a las autoridades que estén aquí apoyándonos, porque es importante visibilizarlas y hacer ver que verdaderamente existieron, hicieron una buena labor, fueron labrando el camino que hoy en día hemos conseguido nosotras. Si hoy en día nosotras tenemos ciertos privilegios, es también gracias a la labor que ellas hicieron a lo largo de la historia. Y poco más, no quiero detenerme mucho. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que esto, como nos decía el vicerrector de La Puebla, sea un comienzo de unas buenas relaciones entre la Universidad de Oviedo y la Universidad del Estado de La Puebla de México, que sin duda alguna es solo el principio. Seguiremos con estas iniciativas y con SOFUN espero que hagamos muchísimas cosas todos juntos. Gracias, gracias a todos, gracias especialmente a las autoridades que están aquí a las 8:30 de la tarde para acompañarnos. Muchas gracias. Claro. Gracias a usted, doctora Mercedes. Y vamos ahora sí a escuchar al doctor Ignacio Villaverde, doctor magnífico de la Universidad de Oviedo. Doctor, adelante.
Muchísimas gracias. Buenas tardes y agradezco mucho vuestras felicitaciones y vuestros buenos deseos. Yo creo que para mí es una gran satisfacción el poder participar como rector de la Universidad de Oviedo en la clausura de este curso, que ciertamente ha sido un curso intenso, ¿no? Y como mandan los tiempos, ha tenido lugar de forma telemática. Y ya es el tercer curso internacional, ¿no? Que es una expresión muy halagüeña, ¿no? De la intensa colaboración que debe crecer en el tiempo, la colaboración internacional entre la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Asociación SOFUN, y que nos ayudará a estrechar más los lazos entre México y España, entre nuestra universidad y la universidad hermana al otro lado del Atlántico. A ver, yo creo que poner en valor las aportaciones de las mujeres, ¿no?, a lo largo de la historia en los distintos ámbitos profesionales, científicos, culturales y sociales, no solo es una necesidad para comprender el desarrollo de nuestra cultura, sino que creo que es una obligación, ¿no?, que debemos asumir. Es ser coherentes con los valores que defendemos y con el compromiso que la institución universitaria tiene con la historia y, por lo tanto, con la proyección de un futuro mejor, ¿no? Un futuro que hemos de construir desde ya y que solo es posible asumiendo una mirada crítica, reflexiva, que nos permita sembrar el camino a la igualdad como principio consustancial a nuestra naturaleza, ¿no?, a la naturaleza universitaria. La visibilidad nos sitúa ante los demás. ¿Recordáis que Ortega siempre decía aquella frase afortunada de que cuando nos miran valemos más? Y por eso es tan importante hacer visible ciertas cosas, ¿no? Hace que nuestras acciones y nuestras ideas sean conocidas y se proyecten en los otros. Y por eso es importante que mostremos a las personas y en particular a las mujeres que las han desarrollado, que a pesar de estar ocultas y silenciadas, han hecho que seamos capaces de interpretar el mundo, la naturaleza, la ciencia, los sentimientos, la historia, en definitiva la vida de una forma determinada, de otra forma. Y eso siempre enriquece. Centrar la atención en Italia nos supone, por otro lado, poner el foco en un lugar ajeno. Lo hacemos en un país próximo, en un contexto que nos permite, además, establecer una comparación y supone dirigir la mirada hacia la cuna de las lenguas románicas y hacia un espacio y un lugar que se nos quedan muy próximos, ¿no? Tantas líneas de relación, de influencia y de aportación que nos han hecho más ricos en saberes y en formas. Y quisiera recordar a una escritora a la que le tengo un especial cariño, que es Marisa Madieri, ¿no?, y su obra llena de una belleza sombría y turbadora, que es Verde Agua, ¿no?, en la que en esa herida supura el abandono, la identidad, la maternidad, el compromiso con los desfavorecidos, el paso del tiempo y la importancia de la memoria, y afirmar con ella que en cada palabra dada y recibida, y cito literalmente, en cada gesto y pensamiento, en cada fragmento incluso breve y casual de nuestra existencia y de la de los otros, hay algo de precario y algo de ineluctable, de caduco, pero también de indestructible. Os agradezco sinceramente vuestro trabajo, el que sigáis con ese ánimo y con ganas de hacer cosas, que esta pandemia que nos obliga a no poder abrazarnos, a no poder mirarnos en tiempo real y en carne y hueso, nos haya hecho desfallecer en seguir creando y enriqueciendo nuestro mundo. Y esperamos ya con impaciencia la próxima edición de este curso. Buenas tardes, buena suerte y gaudeamus igitur. Bueno, pues muchas gracias, queridísimo rector magnífico de Oviedo, y ha sido el mejor remate guinda pues para esta clausura, y bueno, porque además, aunque no haya estado presente en el curso, es como si lo hubiera estado, porque ha sacado a relucir, digamos, el trasfondo ideológico y la filosofía de todo el curso, de tratar de poner en valor, como decía usted, pues las mujeres, ¿no? Y no solamente como escritoras, ¿no?
No sé si hay que decir alguien más, ya terminamos el acto, ¿no? Muchas Pues gracias. muy bien. Y enhorabuena. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas Muchas gracias gracias. a todos. Entonces, bueno, Y a muchísimas todas. gracias a todos. No sé si esto me corresponde a mí, tengo que decir Noé. Gracias, Nos gracias vemos a todos. pronto con el señor rector para organizar Gracias. también iniciativas de este. Exacto, nos vemos en el cuarto. Nos vemos Vale. en el cuarto. Claro que Muy sí. pronto. Muy bien. Gracias a Saludos, todos. Y a los compañeros de la Gracias. prueba. Gracias. Todos. Hasta Sí, luego. no, haremos sobre esta temática. Sin Venga, duda. hasta luego. Muy Tenemos bien. muchas ideas y Felicidades. muchas gracias. Gracias. Hasta Y un fuerte pronto a abrazo a todos. nuestros amigos Gracias. mexicanos. Dios. Gracias. Amigos. Gracias. Gracias. Gracias.